Eh, como siempre decimos, esta clase no la hacemos solamente nosotros, ¿no? Sino que es bueno que la podamos hacer entre todos, ¿no? Así que si hay preguntitas o cosas que quieran ir diciendo a medida que vamos dando la clase, pueden interrumpir, pueden decirnos, si nosotros paramos, volvemos a comentar si hay algo que no se pueda entender, ¿sí? Bueno, como hubo dos chicas que nos pidieron unos temas, ¿no? Para ir tocando. Uno de esos temas es este, cómo enfrentar la pérdida de un ser querido, ¿no? Y la semana que viene vamos a tomar el otro tema, que es sobre el Espíritu Santo. Vamos a tratar sobre quién es ¿cómo se dice? ¿Quién es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué función cumple? Y un montón de cosas, ¿no? Y conocer un poquito más de la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? Pero este viernes nos toca cómo enfrentar la pérdida de un ser querido, ¿no? ¿Vas a decir? ¿Sí? En este tiempo en que todos, de alguna forma, de alguna manera u otra, hemos perdido a alguien, ¿no? Desde el año pasado, que venimos con este virus que hace que la gente se enferme y muchas veces no resistan y se mueran, ¿no? Entonces vamos a tocar este tema, ¿no? Todos seguramente tenemos a alguien que hemos perdido, ¿no? Un ser querido o alguien cercano a nosotros que tenemos y ha partido. Sí. Ha partido la presencia del Señor y no podemos superarlo a veces, exacto, ¿no? Pero hoy vamos a verlo, vamos a estudiar este tema a través de la Biblia, ¿no? A través de la Biblia, que nos va a ayudar un poquito más a entender cómo enfrentar estos tiempos que a veces llegan a nuestra vida, a veces sin imaginarlo, llegan en su momento preciso. Así que hoy vamos a estudiar esto y vamos a ir comprendiendo paso a paso un poquito el proceso. Más. Vamos a empezar. Vamos a empezar con una ilustración. Ante todo, hemos puesto un pasaje, ¿no? Este pasaje lo dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte, ¿no? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Eso está en Mateo 5:4. Ustedes los pueden buscar después en sus Biblias y ver que hay en una parte en que el Señor Jesús dijo, bienaventurados los que lloran. O sea, que está bien que lloremos, ¿no? Pero a la vez, ¿qué vamos a qué? A recibir consolación. Hay una esperanza, ¿no? Así que vamos a empezar con una ilustración. Dice, mi día comenzó como cualquier otro día. Fue difícil levantarse y oré a Dios que me diera fuerzas. Las mañanas nunca han sido mi momento favorito del día. Llegué temprano al trabajo y el teléfono comenzó. ¿Es lo mismo que Mateo? ¿Cómo? ¿San Mateo es lo mismo que Mateo? Claro, es lo mismo. Ah, ya, porque justo estoy con la Biblia. Muy bien. En el capítulo 5 es el numerito más grande y el 4 es el numerito más chiquito, ¿sí? Dice, llegué temprano al trabajo y el teléfono comenzó a sonar. Lo contesto y me asustó al escuchar la voz tensa de mamá al otro extremo, ¿no? Sabía con seguridad que algo malo había sucedido. Mis pensamientos volaron. Me quedé helada cuando escuché sus palabras, no logro despertar a tu padre. Está muy tranquilo. Recuerdo claramente lo que pensé hace algunos años. Me pregunto, ¿cómo reaccionaría si alguno de mis más cercanos muriera? ¿Me desplomaría por completo sin ser capaz de manejarlo? Recuerdo haber visto a otras personas por este proceso de duelo y dolor, de perder a un ser querido. Según mi percepción, la mayoría se veía repleta de tristeza y de un dolor difícil de superar. Dice, tenía miedo de lo desconocido, de cómo reaccionaría si algo así me sucediera, o aún peor, ¿quién sería aquel que perdería? Todo lo que sabía era que si sucedía, no quería que esa pesadez viniera sobre mi vida. Ahora me encuentro justamente en esta situación. Ocurrió lo inesperado. Ver a papá allí acostado fue terminante. El dolor de perder a alguien cercano es concreto y real, algo que de ninguna manera se puede negar. Se siente como un cuchillo atravesando tu corazón y se siente como si un cuchillo atravesara tu corazón y te doliera al respirar. Ya encontré el versículo. ¿No? Ya encontré el versículo. Muy bien. Especialmente al principio, dice, noté que un espíritu de pesadez vino a mí y amenazó con dominarme. Han pasado ya varios años y aún no puedo comprender que papá se ha ido. Sin embargo,
Todo este tiempo ha habido una lucha que por la gracia de Dios y su palabra he ganado. Puedo dar testimonio que este espíritu de pesadez no existe en mi vida. ¿Por qué? Porque entendí que hay una elección. Puedo elegir que esta pesadez no penetre en mi corazón y destruya mi vida. Puedo elegir creer en la palabra de Dios. Bueno, esta historia comenta, ¿no?, de algo que, por lo cual vamos a pasar todos, ¿no? El miedo a que tal vez nos llamen y nos digan, ¿no?, que ha pasado algo, que alguno de nuestros seres queridos ha partido, ¿no? Pero como dice la historia, ¿no?, yo puedo elegir qué hacer, ¿no? Si dejar que, o sea, dejar que la tristeza me domine, o puedo elegir creer en la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuál es la palabra de Dios? Lo que dice arriba: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar expuestos a esto, ¿no? Ya sea, más chico, más grande, todos en algún momento vamos a partir, o alguien que esté cerca de nosotros va a partir, porque es la ley de la vida, ¿no? Nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos, ¿no? Nadie se queda en esta vida eternamente, por más que el hombre busca eternamente vivir en la tierra, no va a pasar, va a llegar un momento en que vamos a ir empezando a partir, ¿no? El tema está en cómo yo puedo controlar el tema de la tristeza que me produce la pérdida de un ser querido, ¿no? Muchas veces hay personas que se deprimen, caen en depresiones profundas y no pueden salir, ¿no? Y en cambio, pero ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto muchas veces, no? Porque no pueden asumir que esta persona ha partido, se ha ido, ya no está más, ¿no? Es muy fuerte para esa persona, no lo puede manejar. Pero nosotros vamos a ver cómo en Cristo sí podemos salir de esta depresión, ¿no? ¿No? Dice, ¿cómo puedo afrontar la pérdida de un ser querido? El dolor que acompaña a la pérdida de un ser querido es tan inevitable como la muerte misma. El duelo es un proceso doloroso, pero confiar en Dios puede ayudarte a superarlo. Estas son 4 maneras en que la fe puede ayudarte a sobrellevar el dolor. Es lo que acabamos de decir, ¿no? El dolor que acompaña a la pérdida de un ser querido es inevitable. Nadie puede evitar que la persona, nuestros seres queridos se mueran, ¿no? Dice, pero acá hay una palabrita que salió, hay un duelo, ¿no? ¿Qué es un duelo? Es un proceso doloroso por el cual debemos pasar, ¿no? Todos debemos pasar por eso. Que ese duelo es la parte de la tristeza, que muchas veces lleva a que no podemos entender por qué se ha ido, muchas veces culpamos a Dios diciendo, ¿no?, ¿por qué te lo llevaste? O sea, empiezan un montón de cosas que es aparte de un duelo que uno va a pasar, ¿no? Pero dice, confiar en Dios puede ayudarnos a superarlo, claro que sí. Y la fe sobre todo, la fe puesta ¿en quién? En Dios, en que nos va a ayudar a sobrellevar todo este dolor, ¿no? Habla, dice, de tus sentimientos. Dios sabe que en esta vida sufrirás pesar, pero no se espera que tengas que hacerlo solo o sola. Él desea que busques consuelo. Su palabra dice, bienaventurados los que lloran, enseñó Jesús, porque ellos recibirán consolación. En Mateo 5:4 dice, confiar en No, Dios. eso es Mateo 5. Perdón. Bienaventurados los que lloran, enseñó Jesús, porque ellos recibirán consolación, en Mateo 5:4. Confiar en Dios y en los demás puede aliviar tu tristeza y brindarte apoyo. ¿Qué nos dice aquí, no? Como estamos leyendo, tenemos su palabra, ¿no? Dice, hablar de nuestros sentimientos. Muchas veces, cuando perdemos un ser querido, ¿qué hacemos? Nos aislamos. O sea, cada uno va a afrontar como pueda la pérdida, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, se aísla, no quiere hablar con nadie, ¿no? Se hunde en una depresión. En cambio, acá dice que es bueno hablar de nuestros sentimientos, ¿no? Porque Dios sabe, dice, que en esta vida sufriremos pesar. Dice, pero no espera no espera que lo tengamos que hacer solos. Para eso hay personas en quien confiar, está Dios en quien confiar, ¿no? Como Él dice en su palabra, ¿no? Si vamos a Él, recibiremos consuelo, ¿no? Cualquier cosita pueden ir preguntando, no sé, o nos pueden ir diciendo y vamos parando y volviéndolo a decir, ¿no? Otra de las cosas es... Dice que tenemos que hablar con Dios acerca de nuestro dolor. Antes de levantar a Lázaro de entre los muertos, Jesús oró a Dios, su Padre, para pedir fortaleza y guía. Derrama tu alma a Dios en oración. Él te ayudará a sentir su paz y su amor.
Ahí dice. Adriano dice que levantó la mano, ¿no? ¿Quieres ¿Decir aportar algo? algo, Adriano? Sí, si ese día oras para ver si este ser querido está en el cielo, está feliz, y en la noche lo sueñas, te dice que está feliz, está con mi abuela, no siente dolor. ¿Cómo saber si es verdad? ¿Vos crees? Muchas veces lo que pasa, mira, yo también he perdido a mi papá, ¿no? El año pasado. Y hablaba con mis hermanos, que mis hermanos lo soñaban también, más que nada mi hermana, ¿no? Dice que lo soñaba, que lo veía, que mi papá le hablaba, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que en el subconsciente de uno pasa que nosotros estamos en un dolor de haber perdido a esta persona y pensamos todo el tiempo en esta persona, que el subconsciente por ahí juega una mala jugada en hacernos creer que, ¿cómo es? Que esta persona nos habla, que se ha ido, que nos habla. Una vez que una persona partió de esta tierra y se fue al cielo, ya no tenemos más contacto con esa persona, porque ha pasado de un mundo que estábamos acá en la tierra al mundo espiritual, y nosotros no tenemos acceso a eso, ¿no? Ni ellos nosotros con ni ellos. nosotros con ellos. Lo que puede pasar es esto, ¿no? Que el subconsciente nos juega esto, ¿no? De que nosotros como pensamos en la persona, hablamos todo el tiempo. ¿No les pasa a veces que cuando, por ejemplo, ven una película de terror, después lo sueñan? ¿No? ¿Les ha pasado o no? ¿Les ha pasado? A mí más o menos. ¿No? ¿Que sí? O lo que vean. Lo que han visto, no sé. Cuanto más a una persona que está al lado nuestro, que ha vivido al lado nuestro, que ha sido parte de nosotros, familia de nosotros, nos va a pasar lo mismo, ¿no? Pero sí queremos dejar en claro esto, ¿no? Ya una vez que una persona parte al mundo espiritual, ya no tenemos nosotros comunicación con esa persona. Esa persona ya pasó a un plano espiritual y nosotros estamos aquí, en un plano terrenal, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? Sí, gracias. Bueno. Muy bien, entonces continuamos. Acá hablamos dice que antes de levantar a Lázaro entre los muertos, Jesús oró a Dios. ¿Quién era este Lázaro? Disculpen, ¿Sí? Dime. tengo una pregunta. ¿Ya? ¿Ustedes creen en la vida después de la muerte? Claro que sí. Sí. La vida, nosotros vamos a partir con el Señor y ahí vamos a tener vida eterna. Claro que sí. Pregunta. Cristo mismo lo dice, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahí está la Tengo una respuesta. preguntita. Sí, cielito. ¿Es posible soñar con alguien que murió? ¿Cómo, mi amor? ¿Es posible soñar con alguien que murió? Claro. Claro que sí. Es lo que acabamos de decir, ¿no? Muchas veces pasa esto, porque nosotros amamos a esta persona que ha partido, ¿no? Cuando es muy cercano. Lo amamos. Entonces, como hablábamos recién, el subconsciente hace que nosotros lo traigamos a nuestros recuerdos, y por eso tal vez lo soñamos, ¿no? Claro que sí, se puede soñar con una persona. Lo que no se puede es tener esa cosa, como hablábamos recién, ¿cómo es que esa cosa que decía Adriano de que me habla, que yo le hablo, que él me dice, eso no, porque ha pasado a otro plano, un plano espiritual del cual no tenemos acceso nosotros. A ver, puede ser. Hay ahí está. ¿Sí? Cualquier cosita, vamos comentando, ¿sí? Vamos a ver acá a una persona, a Lázaro, ¿no? Dice que Lázaro era amigo de Jesús. Lázaro tenía 2 hermanas, él, y eran amigos de Jesús, ¿no? ¿Y qué pasó con Lázaro? Se murió, ¿no? Se murió. Y Jesús dice que derramó su alma a Dios en oración. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros cuando sentimos mucho dolor por la pérdida de una persona. Derramar nuestro corazón a Dios en oración. ¿Para qué? Para que Él nos ayude a sentir paz y amor. Ay, pero no, a ver, ahí está. ¿Qué más nos dice? Habla con tus amigos acerca de tu dolor. Dice, cuando Lázaro, un amigo de Jesús, cayó enfermo y murió, la comunidad acudió a sus hermanas, Marta y María, para consolarlas. De Juan 11:19 dice,
Acepta el servicio y los oídos prestos a escuchar de las personas que te rodean y desean ayudarte. Cuando estés listo, lista, es importante que compartas tu pérdida, tu dolor y tu enojo. Marta expresó su frustración ante el hecho de que Jesús hubiera estado fuera cuando Lázaro murió. Jesús mostró su amor por ella y lloró con ella. Acá habla de que Jesús, él estaba apartado, una cierta distancia. Como decir de un distrito a otro. Exactamente. Y dice que Marta fue o le mandaron a llamar a Jesús, que estaba distante. Pero ¿qué pasó? Que cuando Jesús llegó, ya Lázaro había muerto hace 4 días. Y Marta dice que dentro de su frustración, en su tristeza y enojo, fue al encuentro de Jesús y le dijo, ¿no? Si hubieras estado aquí cuando mi hermano hubiera estado vivo, lo hubiera salvado. Pero ¿qué hizo Jesús? Dice que mostró su amor y compasión y lloró con ella, junto con ella. O sea, mostró su compasión, su amor, entendió su dolor de Marta. Y ustedes dirán, ¿por qué? Si Jesús sabía que lo podía resucitar, ¿por qué lloró? Porque se unió a la carne, se unió al dolor de su amiga Marta. Y por eso que lloró, porque tuvo compasión de ella. Como habíamos dicho en un momento, ¿se acuerdan? Que Jesús dice que, ¿cómo es? Era, siempre decimos, era 100% humano, persona, como nosotros. Sí, como, Ori, ¿levantaste la mano? Sí, Sí, decime, Ori. ¿Algo? tengo una pregunta. O sea, es como que vos soñás que, por ejemplo, una persona se muere y después la persona se muere. Eso es como que cosa, no sé, como Premonición, Una premonición. ¿sí? No creo que haya esas cosas, ¿no? O sea, pueden decirlo tal vez algunos de esos que son esos brujos, porque tienen, ¿no?, comunicación con el diablo, no sé, y pueden decir y que pase, ¿no? Pero no, un hijo de Dios no, o sea, una casualidad habrá sido, no puedo no puedo decir que yo sueño con alguien que se muere y después se murió, no. Son simplemente Casualidad que ha pasado, que sí, que han pasado, ¿no? Porque para Dios no hay casualidades. Sí, pero... ¿Sí, Ori? sí. Bueno, como decíamos, ¿no? Entonces, cuando tenemos este dolor por la pérdida de alguien, dijimos, lo primero que tenemos que hacer es hablar a Dios acerca de nuestro dolor. Pero también podemos hablar a un amigo, como hicieron acá Marta y María, ¿no? Que cuando se murió su hermano, fueron a buscar a Jesús, Jesús llegó tarde y ya Lázaro había muerto, ¿no? Pero Jesús se puso tan mal porque, como decíamos, acuérdense siempre, era 100% hombre como nosotros, como Ricardo, como yo, tenía sentimientos, sentía el dolor, pero a la vez no dejaba de ser Dios, ¿no? Por algo Marta expresó su frustración ante el hecho, dice, de que Jesús hubiera estado fuera. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiera estado ahí, seguramente Lázaro no se hubiera muerto, pensaba ella. ¿Por qué? Porque ella sabía que era Dios. Era humano y era Dios, 100%, no 50-50, sino 100%, 100 hombres, 100 hombres. Entonces, si vemos que Jesús lloró, que Jesús tiene este sentimiento, también nosotros, cuanto más nosotros, ¿no? Lo único que tenemos que hablar de este dolor con alguien. No podemos quedarnos con estas cosas, porque muchas veces, frente a la pérdida, muchos se aíslan, como decíamos, y no hablan, tal vez, ¿no? No hablan, se quedan callados, se aíslan, ¿no? Pasan solo este duelo. No es bueno. Siempre es bueno poder hablar primeramente con Dios, pero si no podemos con Dios, con un amigo. Pero ojo, no cualquier amigo, ¿no? Sino con un amigo que crea en Jesús, que crea como nosotros en Dios, para que dé buenos consejos, buena consolación, ¿no? Ahí vemos, dice, como el pueblo de Betania estaba a unos 3 kilómetros, mucho, o sea, bien largo el camino, de la ciudad de Jerusalén, muchos de los judíos que vivían cerca de allí fueron a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Jesús llegó a Betania, se enteró de que habían sepultado a Lázaro 4 días antes. Ya había llegado tarde, ¿no? Había llegado, estaba lejos Jesús, pero de nosotros no está lejos. Si nosotros lo buscamos, como decíamos al principio en oración,
Jesús está cerca, ¿no? Ujú. Después otra cosita que tenemos que hacer, ¿no? Dice que desahogar lo que hay en nuestro corazón. Definitivamente el llanto, las lágrimas son una válvula preciosa que Dios ha puesto en nuestra vida para desahogar el dolor y la tristeza que hay en nuestro corazón. Siempre que hay una pérdida, hay lágrimas, hay llanto. Es algo que el cuerpo necesita hacer, ¿no? Para desahogar dolores y tristezas, ¿no? Sí. Chicos, antes que termine, ya saben, si Sí, se sí. corta, se vuelven a conectar, ¿sí? Porque se va a cortar, ¿sí? En un ratito. Bueno, Entonces, quedan minutos. es bueno y Disculpen, sí. ¿Sí? si yo me salgo no me vuelvo a conectar es porque tengo baja batería. Ok. Ya, perfecto. Igual esto se graba y se vuelve a poner en el grupo, así que no te preocupes, igual lo vamos a ver. Dice, muchas veces erróneamente se nos hace creer que como cristianos no debemos llorar por alguien que murió, pues tenemos la fuerza de Dios para superar ese dolor, y aunque es verdad que la fuerza y el consuelo de Dios está siempre disponible para nuestra vida, llorar es necesario para liberar el corazón de la tristeza, ¿no? Siempre es bueno llorar, siempre es bueno desahogarse, no es bueno quedarse con la pena dentro, ¿no? Tiene que salir, es algo bueno para el cuerpo, es sano, ¿no? Ustedes habrán, no sé si habrán visto, hay gente que tal vez no pueda llorar, no le sale en su momento, pero va a llegar un momento en que el cuerpo se lo va a pedir, y es bueno, es necesario y es sano, ¿no? Algunos dicen que llorar no es bueno, pero en realidad sí Es muy es muy bueno. Es algo natural que no debemos negar al cuerpo que lo pueda hacer, ¿no? Y bueno, queda como reflexión, dice, tenemos que darle gracias a nuestro Dios por el tiempo que compartimos con esa persona, que ya no está con nosotros. Efesios 5:20 y 1 Tesalonicenses 5:18. Dice, den gracias a Dios en cualquier circunstancia, esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Parece difícil, ¿no? Porque a mí también me ha costado, pero cuando mi papá partió con el Señor, yo le di gracias a Dios por todo el tiempo que me dejó tenerlo a Él, ¿no? Y compartir nuestra vida. Ahora tal vez que pasamos por esta pérdida, no lo podemos ver así, pero tenemos que dar gracias a Dios por el tiempo que hemos pasado compartido con esta persona, ¿no? Dice, muchas veces el dolor por la impotencia que sentimos en nuestro corazón por la muerte de alguien que amamos, permitimos que nuestro corazón y nuestra boca se llene de reclamos, de preguntas, cuestionamientos contra Dios. Esto es común también. No sé si ustedes han escuchado muchas veces la gente le reclama a Dios, ¿por qué te lo has llevado? A veces son chiquitos, son bebés, a veces son más grandes, más viejitos, no sé, cualquier. Siempre cuestionamos a Dios de que por qué se fue, que no era el tiempo, nos llenamos la boca de reclamos, ¿no? Cuando en vez de perder este tiempo, podemos perderlo diciendo, ¿no? Gracias a Dios que lo he tenido, el tiempo que Dios ha querido, ¿no? Exactamente. ¿Qué más dice? Para superar el dolor, en lugar de quejas y preguntas, debemos cambiarlas en agradecimiento por los años que nos permitió compartir la vida con esa persona, por la bendición de haber tenido a un hijo, una hija, por la bendición de haber tenido una madre o un padre como él, etcétera. Claro, no sabemos qué pérdidas tuvieron cada uno de ustedes. Pueden ser un padre, una madre, un hijo, una hija, en los casos de padres, ¿no? Tíos, primos, lo que sea, ¿no? Hay que cambiar todas estas quejas por agradecimiento. Gracias a Dios que nos permitió tenerla el tiempo. Dios sabe por qué se lleva a las personas. Nosotros no lo sabemos. Él sabe. Todos tenemos una fecha en que vamos a partir, ¿no? No vamos a ser eternos. ¿Qué más dice? Tenemos que reconocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero muchas veces para nosotros es incomprensible. Solo podemos agradecer y adorar a aquel que puede traer sanidad a nuestro corazón. La voluntad de Dios es esa, es buena, agradable y perfecta. Si Dios ha querido que hasta aquí nada más tuviéramos a esta persona, Él sabe por qué, ¿no? Y a veces pensamos, como dice ahí, que es incomprensible. Nunca vamos a comprender a Dios por qué hace las cosas. Porque Él es Dios. Así es. Y solamente nos dice que seamos agradecidos. Debemos agradecer por el tiempo que Dios nos ha dado a esa persona a nuestro lado, ¿no? Y como dice ahí en Efesios 5:20, ¿no? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ser agradecidos siempre por todo al Dios.
No preguntarle por qué o para qué, sino darle gracias por todo lo que nos ha dado y nos sigue dando hasta ahora, ¿no? Siempre ser agradecidos con Dios para todo. Y nada, quedan ahí dos versículos referentes al tema de hoy. Está en Juan 11, 25, 26, que dice: entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y en Salmo 34, 18 dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Bueno, estos dos pasajes les hemos dejado. Espero que haya sido clarita la explicación de por qué, de cómo debemos afrontar la pérdida de un ser querido. No es fácil, no es sencillo, siempre hay mucho dolor, deja mucho vacío cuando una persona se va, ¿no? Pero Dios sabe por qué ha terminado ya su vida, ¿no? Como decía ahí, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿no? Nosotros no debemos cuestionar a Dios, simplemente debemos dar gracias a Dios por el tiempo que esta persona ha pasado por nuestras vidas, ¿no? Ya. Muy bien, muchas gracias por conectarse. Ya saben, nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Que Dios los bendiga.